lunes, Los Catedráticos, programa dedicado a tratar temas de salud, pero no de consultorio, no de quirófano. Hoy hablamos de las vacaciones escolares y cómo ellas pues representan un reto y al mismo tiempo una oportunidad para las familias. Cuando nos íbamos a la pausa, ustedes estaban hablando de una experiencia vivencial y de la parte emocional que nosotros debemos tratar de aprovechar y que sea, digamos, una experiencia enriquecedora. Tú me decías, Germán. Sí, mire, algo que le preocupa mucho a los papás es cómo continuar el aprendizaje de su hijo en vacaciones. Venimos de una era... Queremos seguirle enseñando, ¿verdad? Exactamente, venimos de una era en donde entendemos que las matemáticas, las lenguas... Ojo, no estoy desacreditando o sea, poniendo más pequeño ciertas habilidades. Pero entendemos que el catedrático o el que lee tantos libros llega a más. En contradicción con el tiempo que estamos viviendo ahora, que es un poco más apasional, vivencial, es un poco más de experiencia, más pragmático, de las emociones. Entonces, antes de la pausa, se mencionaba el tema del aprendizaje. Señores, hasta con fregar, habilidades diarias, arreglar tu habitación. Las manualidades. ¿Qué manualidades? Echarle agüita a una planta, o sea... Tipo Montessori. No tenemos que poner más práctico de la cuenta. El hecho de saber cómo agarrar un barredor o trapear o qué hacer cuando se derrama algo. Esas son habilidades prácticas que incluso te pueden ayudar a desarrollar tu condición, tu atención, tu concentración. ¿Qué es lo que tú necesitas para leer? ¿Qué es lo que tú necesitas para una lectura fluida? ¿Qué es lo que tú necesitas para una coherencia en tus escritos? Se ven muchas necesidades, vuelvo y lo digo por las emociones y lo práctico, que ahora mismo un joven o un niño te puede tener necesidad en la coherencia, entre lo que quiere, lo que dice, lo que hace. Y ciertamente esas habilidades del día a día nos permiten como afianzar un poquito más ese criterio coherente, esa presencialidad. Estamos muy dirigidos a una virtualidad, a una vida no como vivencial, o sea, vivencial, no es real en el momento. Entonces es una lucha, pero tenemos que también tratar de entender que no es el libro, que no es la manualidad, es lo que en mi casa, lo que se ajuste a mi realidad, yo puedo llevarle a hacer ese niño. Por ejemplo, hay algo que a mí se me ocurre a propósito de lo que tú acabas de decir, Noelia, y es lo relativo a los quehaceres del hogar. Muchas veces nuestros niños no saben arreglar su cama. No saben amarrarse en los cordones. La simetría, por ejemplo, de la sábana que debe quedar de su cama, que es importantísimo que lo aprenda, porque si no sabe hacer los aspectos más básicos de su habitación, no podrá entonces gestionar. Sin embargo, y perdón que lo interrumpa, para lograr la simetría o para lograr como esa... No quiero llamar la palabra perfección, pero ese arreglo adecuado, yo tengo que dar paso a lo que no es así. O sea, un niño, por ejemplo, de 3 años, de 4 años, que yo le esté enseñando, le esté guiando a arreglar su cama, eso te va a costar 1 semana, 15 días. Claro, dependiendo del desarrollo del niño. Dependiendo, porque mi sobrinita te coge una cosa, en 5 minutos ya te observa bien y ya lo hace. Pero el hecho de que saque ese tiempo para que aprenda ese deber es importante. Es importante y papá y mamá tenemos que entender, y cuidador principal, que a la primera no va a salir perfecto. No. Y yo lo digo también como educadora. Yo tengo la habilidad ya adquirida. Él está aprendiendo la habilidad. Tú hablabas de tu adolescente. Él si te lava el carro, él no te lo va a dejar perfecto, pero tú le vas a validar el hecho de, porque ya va a llegar un momento que va a ir perfeccionando. Sí, claro. O sea, entender que incluso yo despertarle ese interés de aportar y de colaborar, no es invalidarlo, no es así que se hace. Sí, porque le va a quitar el deseo. Claro. O la iniciativa de querer continuar exactamente. haciéndolo. Y tú sabes que agregando eso que tú dices, es porque es importante esas cositas tan pequeñas, que es muy estilo Montessori, porque eso ayuda al niño a desarrollar su sistema nervioso. Claro. Entonces, si esas cositas de echarle agua al vaso, enroscar la tapa, coger la escoba, eso le ayuda a que ese niño pueda ir desarrollando esa parte de su sistema nervioso que le va a ayudar a la lectura, a la alimentación, o sea, a todo, o sea, al mismo proceso de desarrollo. Y aportando también a eso, agregarle que el mismo hecho de que
el niño te arregle la cama o haga tal cosa, no lo va a hacer como tú quieras. O sea, lo va a hacer, hay que darle chance, y más ahora en vacaciones, de que él también, tú le digas, mira, así es que yo quiero que, así que tiene que quedar. Y que él mismo vaya logrando dentro del proceso hasta llegar ahí. Y si un día la arregló y la dejó mal la cama, tú el otro día dices, ven, yo te ayudo. Porque a veces nosotros los padres nos frustramos cuando queremos enseñar, o incluso ahora en vacaciones que vamos a tener los niños ahí, queremos que lo hagan de la manera que yo quiero. Entonces nos perdemos la oportunidad de poder entablar una relación, que hay que entrar el punto emocional, de a través de esas cositas que son sencillas, entrar al mundo de mi hijo, poder conocerlo, y ahí pueden salir incluso las conversaciones más increíble que tú no te imaginas, claro, y que tú puedas conocer a tu niño más emocionalmente cuando él se siente validado con algo tan sencillo. Y ese punto, hay algo que es el estilo de apego. O sea, por más afinidad que tenga con su abuelo, por más afinidad que tenga con su tío, el vínculo de su mamá y su papá, o sea, el yo tocar a mi hijo, el contacto físico siquiera, o hasta visual, baja un nivel de ansiedad impresionante en el niño, que te lo pone en tu cancha. No para tú hacer lo que tú quieras con él, sino para tú guiarlos. Porque ahora mismo, tú no le puedes, tú decirle hasta a un adulto, no piense en esto, ¿qué tú vas a pensar? En lo que tú no dijiste. O sea, claro, es casi es algo imperativo, o sea, es mandatorio. Ahora bien, importantísimo es poder priorizar esos momentos de contacto o de presencia. Contacto visual, contacto físico, que un niño todavía en edad temprana y no temprana necesita de esa figura de protección, incluso para regularse, para tener mejor procesamiento de la información o comunicación de sus ideas, sentirse seguro y preparado ante la vida. Ustedes han tocado dos puntos que me parecen que son neurálgicos en este tema, y es el involucrar a nuestros niños en las tareas diarias, porque es parte de la formación como seres humanos, para que aprendan a ser organizados, funcionales y todo lo demás. Y el tema de estar presentes, de ese contacto, de ese afecto, porque no solamente estamos teniendo niños inmersos en la virtualidad, sino padres también. Sí. Papás que ciertamente tienen un horario que cumplir de trabajo, pero cuando llegan a casa siguen conectados a sus aparatos móviles y no están para dar un abrazo, para esa mirada, para esa conversación. A las reuniones de Zoom. A las el miércoles hay reuniones una reunión de Zoom a las 8 de la noche. 8 a 10. Exacto. Entonces ahí tenemos problemáticas importantes. Primero, el no incluir a nuestros niños en esas actividades de casa que les enseñen a ser funcionales, y el no estar presentes. Mira, yo creo que eso es importantísimo y va primero desde nosotros. O sea, de la manera en que yo me cuide, de la manera en que yo me escuche, de la manera en que yo esté presente conmigo mismo, yo lo puedo transmitir. Evidentemente yo puedo hablar de lo que yo he hecho con otros niños y de lo que yo he hecho conmigo, porque aún no soy mamá. Yo hice algo súper breve esta mañana, y fue sentarme a beberme un café en mi casa antes de ir a laborar. Lo que yo nunca, o sea, yo tengo 10 meses que no he hecho eso. En una semana, o sea, de lunes a viernes. Por la rapidez y la rapidez. Entonces, el sentarme, yo no le puedo explicar cómo yo empecé el día de hoy. Cepillarse los dientes, peinarlo, decirle cosas valiosas, afirmaciones que usted lo puede como avalar, decirle alguna validar, o sea, como cómo está vestido, o algo pequeñito que logró. Esos son contactos. Uno no tiene que durar 2 horas mirando al niño y ver qué pasa, sino que el microsegundo o hasta el minuto que usted pueda durar. La calidad del tiempo. Sí, y él en esa misma calidad del tiempo el manejo. Porque, por ejemplo, en mi rutina de la mañana, yo que me toca llevar a mis hijos, con el grande, yo lo primero que pongo es mi dosis diaria. Y yo, mi hijo va a veces escuchando otra cosa en los audífonos. Y hay un momento y digo, mi amor, vamos a dedicarnos 5 minutos para escuchar y vamos hablando sobre ese aprendizaje. Entonces, yo siempre le digo, antes de llegar al colegio, una esquina antes, yo le digo, mira, vamos a orar. Y ora para agradecer y cómo sea tu día. O sea, tal vez mi hijo agradece, que bueno, agradecí porque no me peleaste hoy. O agradecí por tal cosa. O sea, como cosas que tú dices, pero ¿por qué tú vas a agradecer por eso? Pero para él es importante. Pero para él es importante y claro, yo se lo valido. Pero es enseñarles, o sea, el poder de la gratitud, el poder de la oración, el poder de entender que yo puedo cambiar mi mundo y reaccionar de manera diferente. Y también el hecho de que nuestros hijos van a aprender de lo que yo enseñe como mamá o como papá, y que asimismo en la rutina, en la mañana, por ejemplo,
El hecho de que como padres nosotros tengamos una rutina donde andamos rápido, eso hace que nosotros nos desconectemos. Entonces, come rápido, haz esto rápido. Y entonces esa rapidez hace que el niño, hasta le caiga mal el desayuno, hasta a ti te cae mal, porque no está acostumbrado a andar con los niveles de ansiedad que nosotros como padres andamos, y en vacaciones eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Claro. Es sumamente importante este punto, y es algo que debemos mejorar aún fuera de las vacaciones. Esa rapidez con la cual iniciamos las mañanas, que muchas veces genera estrés en nuestros hijos en estas mañanas en donde los pleitos son la regla antes que esas expresiones de afecto, y eso lógicamente pues trastorna el día de un niño o un adolescente por la forma en la que inicia. Entonces, ¿cómo lograr ese cambio? No solamente en este periodo. Eso es interesante, Liz, eso que estás diciendo, pero sobre todo a mí me gustaría, si tú me permites, modificar un tanto la pregunta tuya y quizás hacerlo esa forma en que muchas veces en la mañana se inicia el día con, mira la hora que es, por ejemplo. O sea, ese lenguaje nosotros podemos cambiarlo, no solamente en las vacaciones, porque es un momento de distensión, de relajación, ¿verdad? Porque ya el niño está en la casa. ¿Cómo nosotros podemos abordar esto? Bien, yo diría... Ese lenguaje. Yo diría que es un proceso interno del cuidador primero. O sea, claro, yo hacerlo consciente. Yo hacerlo consciente y practicarlo. Y llevarme a practicarlo antes de yo decirle a mi hijo, a mi hija, o yo como cuidador, a otro niño, de qué tiene que hacer. Y cuidar mucho lo que decía Stephanie. O sea, yo soy el primer modelo. Incluso el cuidado que yo tenga con mis palabras hacia mí mismo, incluso ustedes somos conscientes. Qué estúpida. Pero yo sí fui bruta. O sea, me equivoqué en esta. Voy a tratar de mejorarlo. Parece como está de muñequito, pero el valor de la palabra es demasiado importante, porque al final tu inconsciente te lo va a sacar cuando tú no quieras. Entonces yo creo que primero es modificarlo nosotros, ser autocompasivos y condescendientes con mi propio estilo de vida, y llevarme a una zona segura, a una zona de desaceleración, para yo también luego llevar a mi hijo. Claro, y saber que hay algo que en la mañana tú no vas a barajar. O sea, en buen dominicano, por ejemplo, yo no barajo mi café. Ay, sí. O sea, en la mañana yo me levanto por lo menos media hora antes de que todo el mundo se levante, porque para mí es importante esa rutina. Entonces eso a mí me baja, me calma, yo hago el desayuno, ya todo está listo, porque si mis hijos están tarde, yo empecé tarde. Si yo estreso a mis hijos, es porque yo estoy estresada. Entonces, es totalmente cierto, hay que aprender a regularse y ser responsables con nuestra rutina, porque al final nosotros somos lo que, ¿verdad?, le damos esa rutina, y tenemos que hacer el proceso antes de, si tú sabes que a tus hijos si tú sabes que tú tienes un hijo que dura comiendo media hora porque baraja, porque hace esto, porque levántalo una hora antes. Levántalo una hora antes, se va a acostar más temprano. Entonces ahí es el punto donde nosotros tenemos, y por eso vuelvo y digo, la planificación es tan importante, y es la planificación de conocer la dinámica de tu familia. Y definir los límites. Exactamente. Y no... Es algo que nos cuesta mucho a los padres. Claro. Y que entonces queremos milagros. Así es. Luego cuando ya está todo... Claro. No podemos tener una familia de Instagram. O sea, eso es una. Y dos, entender que el ser humano que yo estoy cuidando ahora, que yo estoy educando, es el futuro ente, o sea, que va a dirigir el país. Y que yo le estoy dando a mi hijo, o sea, aceleración. Hay estudios importantísimos, incluso de apresurar a un niño en el ámbito escolar. Esto, lo otro, o sea, date rápido. O sea, ese date rápido, te ponen un chip a ti, o sea, al niño, que no sabe cómo bajar. Y podemos vincularlo incluso con muchas necesidades conductuales y socioemocionales que vemos hoy en día en las aulas y en general. Hay algo con relación al tema de la visión que el niño tiene de las vacaciones. Nosotros vemos el tema de las vacaciones porque nos representa, bueno, un cambio de nuestro... Pero el niño, ¿qué percibe desde allá? Desde la óptica de él que va a vacaciones. Yo creo que mucha ilusión. Ay, sí, ilusión, o sea, es como subirte a una montaña rusa. O sea, es como esperanza, ilusión. Tarde. O sea, es lo máximo. Voy a jugar más. O sea, yo cuento los días, o sea, el último día de clase. O sea, es algo impresionante, realmente muy valorado para ellos. Muy. Y sobre todo que recordemos que baja el nivel de exigencia.
Entonces, cuando nosotros Claro. mismos como adultos estamos en un ambiente donde se nos exige constantemente, ¿por qué cogemos vacaciones en el trabajo? Para Para salir. respirar. O sea, Para salir de esa exigencia, es lo Cambiar la mismo. rutina también. Es cambiar una cuando tú- válvula de escape. Cuando tú coges esas vacaciones, tú te sientes como que, wow, respiré. Las vacaciones solamente tienen una sola cosa mala, ¿Qué? que se acaban. Que se acaban. Yo pensaba que se gastan, porque se gastan. No, que se acaban. Se acaban y son menos ahora porque antes eran 3 meses, ahora es un mes y medio, 2. O sea que Pero también... te cobran el año entero. Ahí sobre todo. Te cobran el año entero. Tiene su Es que explicación. la plantilla de los profesores es el año entero. ¿verdad? Sí, los profesores Así no es es. igual. Claro. Exactamente. Señores, hoy conversamos con Stephanie Bonetti y con Noelia Germán y estamos hablando sobre las vacaciones escolares, los retos, los desafíos y también las oportunidades. Lisania. Noelia, en tu última intervención hablabas de temas conductuales. Nosotros estamos planteando un escenario en el cual hablamos de niños y adolescentes que no tienen ningún tipo de condición. Pero esos niños que están en colegios especiales en donde se les da seguimiento a cualquier trastorno, ya sea que tengan un trastorno del espectro autista, niños con tema de hiperactividad, que ya llegan a las vacaciones y no tienen ese seguimiento en el colegio. ¿Cómo manejar eso en casa durante este periodo para evitar que quizás el progreso que ese niño ha tenido con el seguimiento en el colegio en las vacaciones no se pierda, justamente porque quizás no tenga el seguimiento profesional durante el periodo de las vacaciones? Que las vacaciones son escolares, no de las de las terapias, necesidades. O claro. sea, mi mayor recomendación es continuar con sus seguimientos de terapia, sobre todo porque perfectamente, así como alcanzó un nivel, puede retroceder hasta desde antes de desarrollar iniciar. o de iniciar el proceso. O sea, es muy importante continuar los requerimientos, el seguimiento terapéutico y demás. Cualquier niño con espectro autismo, de autismo, con cualquier necesidad conductual, socioemocional, perfectamente puede hacer todas las actividades que hace un niño que no lo lleve. ¿Qué va a diferenciar o cuál es la diferencia? Lo que usted mencionó ahorita, los límites, tú sabes, hasta aquí es rojo. Si ya yo sé que no me puedo exponer al ruido porque a él no le gusta, yo lo voy a preparar con su audífono. O sea, como ese detrás de cámara que yo armo para favorecerlo Un plan, a él. claro. Y no quitarlo de su espacio socioemocional de seguimiento, porque a mí como papá me va a dar herramientas y al niño también, para continuar afrontando pues esas... Sí, así es. Sí, O sea, sí, sí, sí. las vacaciones son escolares. Un papá que tenga un niño con una se puede condición. Yo, por ejemplo, que no sé si lo he dicho aquí, que mi niño es neurodivergente con déficit de atención. Ya yo pasé mi proceso de medicación, ya yo pasé todo eso. O sea, él es un niño, porque me di cuenta temprano, o sea, desde que tenía 3 o 4 años, yo me di cuenta como un punto de psicóloga, tú sabes, lo vi, me di cuenta. Y ahora yo lo que sí soy es estricta con esa rutina. O sea, estricta en el sentido para él, en un punto, pero con ciertos, ¿verdad? Como descansos. Entonces yo sé que si yo lo dejo conectado a la computadora o a los videojuegos, ¿qué pasa? Que en el mismo déficit de atención, tú lo que tienes es un déficit dopaminérgico. Entonces los juegos lo que te van a dar dopamina y te van a poner en un estado excitatorio y le va a disminuir el tema del sueño. Entonces no va a descansar, no va a dormir y va a estar agotado constantemente y eso no me lo va a poner irritable. Entonces, ¿qué yo hago? Yo trato de tener actividades donde él se aburra, como dicen, que no le gusta, pero que sí fomenten a la creatividad, dándoles recursos que están a su disposición para que él pueda crear y llevándolo a lugares donde yo sé que él pueda divertirse acorde a su edad. Claro. Al margen de lo que nosotros estamos conversando en el día de hoy con ustedes a propósito de las vacaciones, momento donde según los niños, pues es un momento ansiado, se está esperando las vacaciones para satisfacer, digamos, viajar hacia algún lugar, en fin. Ay, sí. Pero lo rutinario en nuestro medio, sobre todo en la clase media, es que esos niños se envían a un campamento, se le transfiere de lugar, ¿verdad? Y se le da una carga, digamos, de actividades deportivas, de actividades culturales. Y hay entonces toda una gama de opciones que a mí me interesa que veamos quizás cómo armar esas vacaciones desde la perspectiva familiar. O sea, podemos viajar y no necesariamente es viajar quizás a Disney, ¿verdad? Porque eso está pues supeditado a una posibilidad
económica estricta, ¿verdad? Pero podemos viajar a nivel local. El tema de lo que decíamos, de como familia, lo interno, vamos a enseñar a cocinar, vamos a enseñar a hacer manualidades, vamos a leer, vamos a jugar, nos vamos a visitar a un pariente al interior, vamos a conocer una provincia. Ahora se está hablando de Pedernales, vamos a conocer esa zona, vamos a ver los cruceros cuando llegan. O sea, hay una serie de aspectos que se pueden incluir en las vacaciones que muchas veces no las hacemos y no es necesariamente por falta de tiempo, porque igual los fines de semana estamos disponibles. ¿Ah? Es básicamente ver cómo nosotros podemos armar desde la perspectiva de una familia regular, el menú de las vacaciones escolares. Yo creo que Stephanie tiene mucha experiencia en eso, pero yo creo que la forma en que cómo tú proyectas tus planes. Vivimos en una sociedad ahora mismo muy bombardeada de lo que sí y lo que no, entre comillas. Sobre todo las redes sociales. O sea, si yo no viajo al exterior, o sea, a otro país, yo no tuve vacaciones. Y tú lo ves incluso, yo laboro en un centro educativo y tú ves aparte de Árboles, que es mi centro, en un colegio, y tú ves la diferencia y eso es una presión incluso social para los niños. Claro. Y depende mucho del papá. Claro, para el papá. Depende mucho de cómo tú se lo muestres. Yo creo mucho en la naturaleza y cómo la naturaleza te impacta a ti positivamente en todo el sentido de la palabra. Incluso hasta tocar un árbol, tan sencillo como eso. Sembrar un árbol y tú verlo crecer. Exacto. Unos granitos de habichuela. Eso es impresionante. O sea, tuve una siembra. Yo, por ejemplo, me crié en la ciudad y yo no tengo un lugar del campo a visitar. Pero pena. Pero impresionante. O sea, me gusta mucho escuchar el zinc cayendo agua. Eso es aperísimo. Pero yo no lo tengo. Entonces, es como tú le muestres a tu hijo esa aventura. Sí. Tú créetelo tanto como él. Eso es aperísimo. O sea, los paisajes, los arrozales, la vaca, o sea, el ganado, tú verlo. Y ese tipo de contacto con la naturaleza nos hace más humanos. Nos hace, evidentemente, nos vuelve a nuestra naturaleza, para la redundancia. O sea, el nivel de cortisol, o sea, baja cero, yo creo. Muchísimo. O sea, incluso para nosotros como adultos. Sí, claro. Es magistral. Entonces, no necesariamente mostrarlo como una comparación. No vamos a Disney, no vamos a Estados Unidos. No necesariamente eso, sino, mira, vamos a hacer esta actividad, nos vamos de aventura. O sea, es el vocabulario, es la emoción que tú le pongas, es tu intención también de disfrutar. No para el Pico Duarte, aunque solamente lleguemos al Mella, pero salimos para el Pico Duarte. Aunque nos vayamos en mula. Aunque nos vayamos en mula. ¿Cómo Stephanie lo ha programado? Bueno, yo creo que soy una mamá muy particular, porque tal vez dentro de los comentarios yo digo, mira, mi hijo yo sé que no me va a pedir para Disney, aunque él me lo pide, porque yo creo que eso va a depender de la crianza que tú le des y de lo que para ti, dentro de tu lenguaje, tú digas. O sea, para mí, tú le dices a mi hijo, ¿qué tenis tú tienes? Él te va a decir lo de la sirena. O sea, él no le importa si se va a comprar unos tenis Jordan, si se va a comprar una camisa Nike, porque realmente yo no soy así. O sea, eso no es algo que yo le he mostrado a mi hijo. Pero tiene que ver mucho, eso tiene que ver mucho con que Stephanie, porque lo que yo estoy de acuerdo es con el lucir bien. Yo estoy de acuerdo con tu postura. Estoy de acuerdo con tu postura. Pero no dejo de reconocer que lo que dice Noelia es así. Sí, claro. Es un aprendizaje social. En una constante comparación y competencia. En el lucir bien. Los clubes son lugares para competir. Exacto. O sea, los niños andan mostrando el teléfono. Para mí, un niño con un teléfono es una catástrofe. O sea, tener un niño con un teléfono de su propiedad es una catástrofe. Pero esa es mi visión. Y yo comparto lo que tú dices. O sea, exacto. Yo creo que, mira, lo importante es entender que tú como papá tienes tu propia visión. Tú decías un comentario ahorita donde yo te decía que cada papá es un mundo. O sea, dentro de mi mundo yo te puedo dar mi experiencia, pero yo respeto la experiencia de cada papá y de lo que sea importante. Es cierto que nuestros niños viven en un mundo social donde se unen con muchísimas personas que piensan diferente y que vienen de una cultura familiar diferente. Ahora, yo en mi casa
lo que yo pregono, lo que yo practico, lo que yo hablo, yo creo que es parte fundamental de lo que va a criar a mi hijo, lo que va a darle un lenguaje. O sea, hay veces que él me dice, bueno, mami, lo que pasa es que yo quiero cambiar mi computadora. Y él tiene del 2019 con la misma computadora. Yo le digo, ok, pero ¿para cambiarla para qué? ¿Cuál es el uso que tú le vas a dar a eso? Entonces yo le enseño que independientemente de que un amiguito tenga la mejor computadora, tú puedes compartirla con el amiguito. Pero en mi caso, la computadora no es lo que te va a hacer que tú seas un mejor jugador, o lo que va a hacer que tú seas una mejor persona, o lo que va a hacer que... Y yo le enseño el punto de comparación. ¿Por qué nos comparamos? ¿Por qué utilizamos eso? ¿De dónde tú lo estás haciendo? ¿Para qué tú lo quieres? Y no es que yo no se la compro, pero yo también le enseño el poder de él conseguir esas cosas que quiere, porque a mí me funciona ese estilo de educación. Yo le enseño el valor del dinero, le enseño lo que cuesta eso. Entonces, inconscientemente, yo no lo llevo al supermercado y le digo, no te puedo comprar eso porque no tengo dinero. Yo le digo, ok, escoge uno de dos. O tú tienes presupuesto para eso, si eso no está dentro del presupuesto de nosotros, y él saca de su propio dinero. Entonces, ya yo no le tengo que decir que hay escasez, porque mi mentalidad nunca es de escasez. Pero yo lo que sí lo llevo es a educarlo en la realidad que nosotros como familia vivimos en este momento en particular. Claro. ¿Cuál es el valor de eso? Y cuándo él tiene que decir que no, cuándo tiene que decir que sí, porque las comparaciones están, todos nos vimos comparando. Permanentemente. Constantemente. Eso es algo propio del ser humano. Ahora, dentro de mis valores y dentro de mis creencias y dentro de lo que yo entiendo que es como bueno, eso es lo que yo voy a poner en práctica también. Y yo misma cuando comience a compararme me voy a decir, es que al final eso no es lo que yo quiero. Yo no estoy dispuesta a pagar el precio de tener esa vida. Claro. Entonces eso es lo que yo creo que es importante enseñarle. Y claro, podemos ir a Disney, pero preparándonos para eso. Y yo en mi caso hago un calendario. O sea, a mi hijo, por la misma condición de mi hijo, yo le tengo que hacer un calendario visual. Y yo le digo todo lo que va a pasar y yo lo preparo para lo que va a pasar. Y le digo, mira, va a pasar esto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, la semana completa. La semana que viene yo me siento con él y hacemos una rutina, entendiendo que yo tengo que ser flexible entre lo que a él le gusta y lo que no. Y que no siempre va a pasar eso que yo digo. Hay momentos donde no se va a poder. Uh-huh. Hay momentos donde se me va a presentar algo y yo no voy a poder salir al parque o no voy a poder llevarlo, y yo lo que hago es que compenso, pero siempre entrando en esa comunicación de acuerdo a la edad, porque también el mío tiene 13, pero uno de 3, él no va a saber que tú le digas, vamos a cruzar, vamos a los caballos o vamos al parque, él quiere ir hoy, porque ahora es que le entiende, o sea, tú no le puedes decir, te lo voy a llevar ahorita. Entonces, es saber que dentro de esa rutina es importante la planificación, y que tú como mamá o como papá entiendas que esa planificación va a depender de tu tiempo, de tu presupuesto, porque es muy importante. Hay muchísimas cosas gratuitas. Los parques son gratis, los museos, hay museos que son gratuitos y que son abiertos, las playas son gratuitas, está el tema de la gasolina, pero es organizar ese presupuesto. Claro. Exactamente, están las guaguas, pero tú, si tú haces el presupuesto y tú dices, mira, en vacaciones yo me voy a presupuestar para gastar 30,000, 20,000 pesos los fines de semana, ¿de dónde tú lo tienes que sacar? Bueno, ahórrate ese café, cocina en tu casa, baja lo que tú te compras, no te compres la botella de romo en el colmado, o sea, es literalmente hacer un presupuesto. Y ojalá como país podamos como encaminarnos. Yo he vivido muchos veranos en Estados Unidos y es impresionante cómo se apoya a la familia. Se vuelca a la familia. O sea, hacen actividades gratuitas, que si en parque, que, o sea, ojalá poder vivir esa experiencia o también comunicarla, si las hay, como que haya un proceso de comunicación interesante. Yo pienso que el gobierno, por ejemplo, municipal, los ayuntamientos deben jugar un papel importante sobre esto, porque sus municipios pues están en una etapa que es una etapa colectiva, el tema de las vacaciones. Entonces, muchas veces se piensa que el ayuntamiento solamente es para recoger basura, y no, el gobierno municipal es el gobierno de la ciudad. Entonces, tal como tú dices, nosotros tenemos una gran cantidad de espacios que no lo utilizamos adecuadamente por el deterioro que muchas veces tienen, por la falta, digamos, de enfoque que se debe tener, porque, por ejemplo, tener un parque, que para llegar al parque tú tienes que pasar 2 avenidas, estás en el centro, no tiene ningún sentido. Es un parque que tú lo puedes poner como un pulmón de árboles y nada más, pero no puedes hacer uso como se hizo hace unos años atrás. Recuerdo que Roberto Salcedo agarró y construyó muchísimos parques en toda la ciudad, pero entonces muchos de ellos no se podía acceder porque estaban dentro entre avenidas. Entonces, el gobierno municipal tiene que aportar que los espacios sean amigables y que se puedan entonces visitar. Lugares, por ejemplo, como nuestras playas. Ustedes decían las playas, pero
es que si hay una riqueza en la República Dominicana que la heredamos, nos la dio nuestro Dios, es nuestras playas, nuestras montañas, y la verdad es que muchos de los niños hoy que nacieron en ciudad no conocen los campos, y el trasladarse a un campo, el vivir la experiencia en un río con la familia, es una aventura extraordinaria. Sí, aquí hay muchísimos lugares cerca. Mira, ahí está el Parque Iberoamericano, está el río de Socoa, el Salto, el de Socoa que está cerca. Hay muchísimos lugares que están cerca. Lo que yo entiendo que también como ciudadanos nosotros tenemos que aportar, porque Claro. si yo vivo frente a un parque y si yo veo basura, yo soy la primera que la recojo. Claro. O sea, yo aporto a que eso se limpie y como ciudadanos nosotros tenemos que saber que hay un número donde tú dices, señores, mire, el parque está sucio, vengan a limpiarlo. O sea, es aportar también a que eso no se deteriore y hacer actividades, porque es cierto eso que usted dice, donde se pueden proponer actividades. Se le escribe al parque, fulano, mira, vamos a hacer una actividad, vamos a hacer esto, y tener ideas también como ciudadanos para unirnos, porque incluso las iglesias, o sea, por ejemplo, hay un club de conquistadores que yo conozco, está la iglesia, creo que hay los niños exploradores, que son dentro de la misma comunidad, pero son espacios libres de costo donde los niños pueden Los Boy Scouts, asistir. por ejemplo, que tienen mucha relación con la iglesia adventista. Los Exacto. conquistadores. Los conquistadores. Exactamente. Stephanie. Entonces, vamos a irnos a una pausa y cuando regresemos, Noelia Germán y Stephanie Bonetti nos van a dar algunas pautas de experiencias que pueden ser inolvidables, positivas, en estas vacaciones para que los padres, los cuidadores tomen notas y entonces podamos hacer esa planificación de las vacaciones escolares. Ya volvemos.